Tengo dos preguntas para Elizabeth y una tercera pregunta para las tres primeras expositoras, para Sabine, Corinne y Elizabeth. Entonces voy a juntar esas tres y voy a dar la palabra primero a Elizabeth y después voy a seguir juntando un poquito de preguntas. Este es para todos, gracias. Una primera pregunta para Elizabeth Jiménez. ¿La agricultura está creciendo o disminuyendo? ¿La agricultura industrial cómo afecta a productores menores y medianos? Una segunda pregunta para Elizabeth. En Bolivia, el mejor ejemplo de industrialización basada en campesinos productores es el Ceibo, que procesa y exporta chocolate desde 1996, siendo que la cooperativa empezó a formarse en 1981. Bolivia tiene tecnología de punta en quinoa desde 1991 y actualmente también, pero las gobernaciones de Oruro, Potosí y La Paz, por intereses privados, como del exdueño, el exministro Hurtado, exdueño de Irupana, han perjudicado a más de 30.000 productores de quinoa. Es una segunda pregunta para Eli. Y aprovecho haciendo dos preguntas generales para el conjunto de, bueno, creo que para los primeros expositores. ¿Qué importancia tienen los factores estructurales, suelo, agua, aptitud de uso de suelos, fragmentación de la propiedad, ausencia de bienes y servicios públicos, etcétera, en la caída del aporte de la agricultura al PIB? Y por último, el estudio de desarrollo agrario incluye un estudio sobre el valor nutricional de la dieta de las familias en los países estudiados. Me voy a quedar con esas cuatro preguntas y pedirle a Eli que nos apoye y después paso también a las otras dos colegas y después vuelvo con preguntas sobre la segunda parte. Bueno. Bien, muchas gracias y voy a tratar de responder rápidamente, pero algo que me gustaría añadir ahora que tengo la oportunidad de poder hablar es que lo que hemos presentado aquí es definitivamente parte de lo que estamos trabajando, pero tenemos muchos trabajos realizados particularmente por doctorantes también del CIDES, pero también de estos otros países que están justamente aquí, nos han venido a visitar. Y lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo también, y vamos a continuar en esto, es tratar incluso de traducir los trabajos de los otros países y ponerlos, habilitarlos en nuestra página web. Ya tenemos algunas tesis. Es decir, resumiendo, no es esto lo único a lo que hemos llegado y tenemos también proyectos más ambiciosos de seguir trabajando en esto, porque son temas definitivamente que tienen que verse en el largo plazo. Uno de nuestros objetivos, por ejemplo, es formar una base de datos sólida en el sudoeste de Potosí, en el altiplano sur, una base de datos panel, para que podamos contar con esta información en el largo plazo, porque pensamos que es muy importante tener información estadística disponible, pero también no solamente en ciertos momentos, sino que de esta manera podríamos evaluar y llegar a mejores conclusiones, a más rigurosas, pero la información es importante. Entonces, la recolección de información es parte de nuestros objetivos. Sobre valor nutricional, en realidad sí, este es un interés que recién va a ser estudiado, precisamente porque, bueno, nos interesa conocer también la relación entre el autoconsumo y la producción para el mercado interno y para la exportación. O sea, ¿qué tanto de esto se está consumiendo? ¿Cómo afecta esto el valor nutricional? Y para algunos índices, esto es parte de uno de los intereses. No estoy trabajando yo en este tema específicamente, pero como somos un equipo interdisciplinario, hay otras personas que están interesadas en este tema en particular. Sobre el Ceibo y su experiencia, definitivamente, se ha escrito mucho en Bolivia, es una experiencia muy exitosa. Los chocolates del Ceibo son conocidos y compitiendo definitivamente en mercados suizos y lo están haciendo muy bien, pero como bien decía, esta experiencia va hacia muy atrás, 1980, 81, ¿no? Y se muestra las restricciones y los problemas, los desafíos y las formas de solucionarlos que han enfrentado los productores asociados al Ceibo.
¿no? Entonces, yo creo que el ceibo es un ejemplo muy interesante para pensar en transformación de producción orgánica, producida por pequeños y medianos productores, y poder entrar a un mercado que pueda reconocer y valorar productos orgánicamente producidos, transformados y con identidad, ¿no? Pero ese es un desafío bien grande. 1980, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma esto? ¿Qué tipo de políticas deberían pensarse? ¿Y cómo se podía mejorar la capacidad de acción, de negociación de estos productores para que puedan efectivamente entrar en estos otros contextos? Entonces no hemos visto todavía esto en nuestro particular estudio, pero por otro lado, como bien les decía, esa es una de las preocupaciones de los productores que están participando en mercados competitivos, segmentados, de exportación. La preocupación es cómo transformamos, ¿no? ¿Cómo hacemos ese salto para la transformación? Y Bolivia tiene experiencias interesantes que muestran que esto toma tiempo y que son procesos complicados de negociación. La agricultura está creciendo, está decreciendo. Bueno, si vemos solo cifras y si vemos resultados de censos de la población, por ejemplo en Bolivia, vemos que sí está decreciendo, ¿no? En términos absolutos, la participación de la mano de obra en el sector agropecuario. Pero yo creo que es importante ver un poquito más allá esos procesos de movilización, de combinación de generación de ingresos, de participación en varias actividades, de multifuncionalidad, etc. Eso parece ser común también en los otros países en los que estamos estudiando, ¿no? Entonces eso demuestra que sí, es verdad que en términos absolutos hay una reducción de la población agrícola, digamos, pero esta población depende exclusivamente de la agricultura. ¿Qué pasa de mucha de la población urbana que, como bien nos decía Oscar, tiene conexiones muy fuertes en el sector rural? ¿Y cuáles las proyecciones también de las futuras generaciones, ¿no? Yo creo que el tema definitivamente es más complejo y tal vez, si lo vemos solamente en términos de migración, población urbana, rural, mundos urbanos, mundos rurales, tal vez son dualidades que ya no nos dejan ver un contexto mucho más complejo y más interesante, ¿no? Y con mayores desafíos para los que estamos interesados en estos trabajos. Bien, yo lo resumiría ahí, les pasaría a mis colegas. Voy a aprovechar, voy a pedir a Sabine que conteste 2 y a Corina otras 2, y tengo una pregunta específica para Pepe, otra para Heinz-Peter. Pero sí, 2 preguntas para Sabine. Dice, los campesinos suelen obtener sus mayores ingresos de trabajos no agrícolas, como explican sus investigaciones. Sin embargo, los proyectos de desarrollo siguen incentivando casi exclusivamente este sector. ¿Qué aconsejan a los diseñadores de proyectos para tomar en cuenta la diversidad del mercado laboral para la población rural pobre? Esa es una pregunta, Sabine, y voy a repetir otra que ya hice para ti. ¿Qué importancia tienen los factores estructurales? Suelo, agua, aptitud de uso de suelo, fragmentación de la propiedad, ausencia de bienes y servicios públicos en la caída del aporte de la agricultura al PIB. Sí, la primera pregunta me lleva a lo que sí era un objetivo ya, ¿no? Del proyecto de ver verdaderamente que hay esta diversidad y que por muchos años tal vez que el enfoque que hemos tenido en los proyectos de desarrollo tal vez que no era el único válido, ¿no? Y que tenemos que pensar en otras soluciones y en pensar más en lo que es la fuerza laboral en el campo, ¿no? Y por eso sí hay que pensar en otras políticas que todavía estamos discutiendo también con los grupos con los que estamos trabajando, ¿no? Pero hay que también intentar hacer políticas laborales en el campo también, ¿no? Son cosas que, por ejemplo, ahora ya estamos haciendo un modelo muy interesante en Luanda, por ejemplo, también es metodológicamente muy interesante, son choice experiments y son field trials
Entonces estamos probando en el campo ya modelos diferentes de pagar el salario, ¿no? a las trabajadoras y los trabajadores del campo. Pueden escoger si quieren ser pagados así normal, del salario normal que tienen, o si, por ejemplo, quieren tener una parte para ahorrar, que les va a ser pagado más tarde, ¿no? Y es muy interesante, en la encuesta que hemos hecho, sobre todo las mujeres querían más la opción con la posibilidad de ahorrar. Entonces nosotros pensamos que para ellas sería interesante de tener más digamos, más control sobre los ingresos que tengan ellas, ¿no? Y eso estamos haciendo en el caso de Ruanda. Ese es un pequeño ejemplo cómo queremos adresar esta pregunta. La otra pregunta, creo que no puedo dar una respuesta muy clara, pero claro que eso justamente es algo que nos interesa en comparando los países, 4 países, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones estructurales, las infraestructuras, las condiciones diferentes de instituciones, ¿no? Y por eso estamos justamente haciendo estamos comparando, estamos tratando de ver cómo esto influye las condiciones de trabajo en los diferentes países y la posibilidad que la gente tenga para avanzar, ¿no? Para escapar de la pobreza. Así. Muchas gracias. Voy a pasar a Corín 2 preguntitas. ¿Cuál es el aporte económico de los cultivos no tradicionales en un contexto tan competitivo y excluyente? Y el estudio de desarrollo agrario incluye un estudio sobre el valor nutricional de la dieta de las familias en los países estudiados. No sé si esa es para ti precisamente. Sí, tampoco sé si la otra lo es, pero voy a tratar de responder. Para la segunda persona que hizo su exposición. Ya. Y también quería responder sobre las estructuras económicas, las condiciones, las inversiones que hacen los gobiernos, ¿no? En realidad, ¿a qué sectores van a apostar cuando están pensando en su crecimiento económico? En el Perú es claro que el crecimiento económico en agricultura se apuesta a la agricultura de exportación. No se apuesta a la zona andina, a la zona altiplánica. Y hay claros estudios que han salido de los censos por Héctor Maleta que muestran que la inversión en los sectores que son los que trabajamos son muy bajos. Y obviamente si no tienes la inversión en la infraestructura, no vas a tener la capacidad de poder incrementar el valor de tu producción. No necesariamente tu productividad, el valor de tu producción. Porque el otro problema que existe es los altos costos de transacción en la participación en los mercados, lo que en muchos casos les puede reportar precios bajos a ellos como valor generado. Entonces yo creo que sí, hay mucho que ver en términos de políticas públicas, cómo los gobiernos apuestan, porque eso implica una base estructural que permite esa fluidez de comunicación, de negociación, de mejor acceso a la información. Además de pensar en salud pública, agua, electricidad, todo lo que nosotros en las ciudades consideramos algo garantizado, que no es el caso en muchas de las comunidades en las que trabajamos. En términos de las preguntas sobre alimentación, yo recuerdo que aquí lo hemos hecho en los proyectos que hacíamos en los 90, porque queríamos entender cómo era sostenible el sistema agropastoril. Por lo tanto, nos importaba mucho también entender cómo las familias se alimentaban. Entonces hicieron estudios de la dieta alimenticia, que era bastante pobre, y fuimos descubriendo que las mujeres que empezaban a hacer pequeños huertos en sus estancias, empezaron a incrementar la cantidad de vitaminas que venían a la dieta. Luego, con el desarrollo de mejores métodos de transporte, las mujeres han tenido la oportunidad de ir mejor a los mercados y mejorar la dieta de sus familias. En el caso de San José Yanga, donde trabajamos mucho, era el ganado ovino que se llevaba al mercado,
y a partir de la venta del ganado era la cartera económica para la compra de alimentos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Esta sobre la dieta de las familias de los países estudiados, y creo que la primera que sí has respondido. Y después algo acerca de cultivos no tradicionales. Esta la respondió Eli así. Ok. O sea, estamos bien. Gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Heinz Peter, que está ahí. Dice, are these pig festivals only performed by those Papuas who are linked to agricultural production? Or is there a case where Papuas, once migrated or changed main economic activity, continue to celebrate and participate in these festivals? This happens in Bolivia with the Aymara indigenous population. If so, could that mean that the indigenous identity and culture persist beyond the agricultural practices? Thank you. Here. Thank you for this question. In fact, there are Papuans who moved away from their land, who went to study, and who often come back to become government officials. And these Papuans are very important in the way that big festivals are staged now, because they have access to government money, and this money they tend to invest in these festivals in order to build a constituency for themselves. So, in fact, these are the consumers of the industrially raised pigs, pigs that are raised by Indonesians who come to Papua. And through this process, this is exactly the mechanism that Elliot has highlighted. These pig festivals contribute to the colonization of Papua by Indonesian capital. So, in fact, this is really true. Papuans who have moved out of agriculture still are very much contenders of identity, of Papuan identity. So they contribute, in fact, to the inflation of the big festivals. So, thank you very much for the question. Thank you. Gracias. Tengo una pregunta para Pepe. Dice, ¿qué generación, edad, está contemplada entre los sujetos anfibios? Solo tienes que decir 4 a 10, 7 a 10. No me refería a generaciones, debe ser una broma, pero yo cuando hablo de sujeto anfibio me refiero a que es muy arbitrario clasificar de manera secante lo campesino como campesino, lo indígena como indígena, aunque se trata de sujetos históricos diferentes y de proyectos históricos y políticos y de poder diferentes, pero que en la coyuntura actual, no solo me refiero a los 12 años de gobierno, etcétera, en el periodo contemporáneo y a partir de las transformaciones agrarias, por todo lo que hemos dicho respecto al urbano, lo rural, que ya no se puede dividir con una barrera china, etcétera, etcétera, están surgiendo sujetos históricos colectivos andinos, por lo tanto, de todas las edades, de todas las etnias y de todas las características. Muchas gracias, Pepe. Tengo una pregunta más para Eli, pero está un poquito en un contexto más de otro tipo. Es el licenciado Huáscar Velarde, y le voy a pedir a él que en el vino haga la pregunta directamente a Eli, ¿no? Sí, quiere que la... Bueno, la pregunta es respecto de qué necesidad tiene Nepal de sembrar cardamomo si tiene otro tipo de actividades. Dice 30.000 gurkas sirviendo a Inglaterra, 30.000 gurkas sirviendo a India, 30.000 gurkas sirviendo a ex-Birmania, 50.000 gurkas sirviendo a... no leo esto, con 140... Blackwater. Con 140.000 mercenarios. ¿Será que el cardamomo da más utilidad que un sueldo? Creo que es... no sé si quieres... Bien, yo más bien puedo sugerirle que pueda en el cóctel hablar con las personas de Nepal que están aquí presentes, pero le agradezco más bien porque yo sí quisiera hacer una última
reflexión muy breve, porque me ha parecido muy interesante todos los comentarios que han resultado y lo que yo estaba pensando es que tal vez estos resultados preliminares de las investigaciones que estamos haciendo en este proyecto deberían contextualizarse, ¿no? Entonces, cuando yo decía, por ejemplo, y mostraba que hay una gran diversificación de los ingresos y que precisamente los grupos que tienen mayores niveles de ingresos no dependen exclusivamente de la producción agrícola, pero que se dedican a esta producción como parte de su estrategia de vida, quería mostrar la importancia de la participación laboral, etcétera, ¿no? Ahora, lo positivo de esto es que, por ejemplo, cuando se trata del caso de la quinoa, lo que vemos es cuando hay una rebaja en el precio del producto, entonces las personas se pueden adaptar. De pronto la persona ya no produce quinoa, y es lo que hemos estado viendo, pero se dedica al turismo, por ejemplo. Tienen su auto ya, ¿no? O se va a Sucre y está trabajando de taxista. Una adaptación, una flexibilidad bien notoria, ¿no? Entonces ese es el lado positivo, porque tienen la oportunidad de hacer eso. Pero después lo que vemos es que también en términos de sostenibilidad, las estrategias que dependen mucho de la participación laboral fuera de la agricultura familiar no necesariamente son las más sostenibles. Por ejemplo, ¿por qué? Por una obvia razón, porque cuando las personas están migrando y circulando permanentemente, no tienen el tiempo necesario para dedicarse a prácticas sostenibles que son intensivas en mano de obra, ¿no? Entonces ese es el costo. Entonces puede ser que se adaptan, que tienen oportunidades de diversificar sus ingresos, que les va bien y que no sufren, digamos, tanto como el resto, de una volatilidad en mercados externos. Pero por el otro lado, también tenemos estos mismos grupos que no necesariamente están adaptando prácticas sostenibles, ¿no? Y son la mayoría, porque como hemos visto, los grupos que tienen mayores ingresos no son necesariamente la mayoría. Entonces, solo quisiera ratificar esto para no tener una interpretación errónea, ¿no? Y decir, bueno, ahora todo el sector de productores agrícolas está dependiendo fundamentalmente del asalariamiento y su participación en mercados de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda el rol de la agricultura? Yo creo que estos son desafíos. Es importante reconocer esta participación y creo que la utilizan muy bien, ¿no? Esta diversificación de sus ingresos y esta posibilidad que tienen de moverse en varios mundos, pero también hay que ver qué prácticas son las sostenibles en el sector agrícola, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Con esto yo les pido un aplauso para ustedes mismos, para todos nuestros presentadores.